Hoy tenemos la presencia del candidato a las elecciones presidenciales con el candidato George Forsyth con el partido de Victoria Nacional. Damos inicio ya por apertura, el inicio ya de las entrevistas electorales. Primero también se hace la invitación respectiva a los demás candidatos también para que puedan participar a la información a nivel nacional para que pueda ser compartida. Damos inicio también con las preguntas. ¿Qué propuestas tiene para la educación de Perú? Nos encontramos ya con Forsyth. Forsyth, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes. Muy bien, Forsyth. Vamos a dar ya inicio con las preguntas. ¿Qué propuestas tiene usted, su bancada, su futura bancada? ¿Qué propuestas tiene para la educación en el Perú? Ok, perfecto. Bueno, nuevamente muy buenos días aún a todos ustedes. Es un gusto compartir con los jóvenes, que sobre el final recalcaré la importancia que tienen los jóvenes, especialmente en nuestro partido, y la visión que tenemos para cambiar el Perú y cómo nosotros lo hemos hecho, justamente en uno de los distritos más complicados y más difíciles en el Perú, cómo lo hemos cambiado con los jóvenes. Entonces, entremos al tema de una vez. ¿Qué propuestas tenemos sobre la educación? A ver, la educación es lo más importante en la sociedad, digamos. Sin una sociedad educada, obviamente, ¿qué va a pasar? Los políticos de siempre, los mismos de siempre, los que están en poder, nos quieren agarrar de tontos. Ahora, los jóvenes ahora ya vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Tenemos acceso, bueno, no todos, que ahora también lo conversaremos, a la tecnología, y obviamente cada vez nos hacemos respetar más, y es por eso que los jóvenes hoy han recuperado la democracia y han demostrado la importancia de los jóvenes y la juventud en la sociedad. Pero definitivamente tenemos que luchar para tener una educación, primero, inclusiva para todos, que todos los peruanos tengan el mismo derecho de acceder a una educación, y segundo, de calidad. Entrando ya al detalle, para hablar de educación, y obviamente queremos aumentar, digamos, porcentualmente la inversión, porque no es un gasto la inversión que se hace en educación, y para que sea inclusiva para todos, debemos hablar primero de la lucha contra la anemia y desnutrición. De nada va a servir que aumentemos un montón los recursos del Estado en la educación si es que no vamos a tener el cerebro desarrollado, o sea, los niños no van a desarrollar el cerebro, no van a captar toda esta tremenda inversión que va a hacer el Estado. Entonces, primero una política de salud alimentaria, que la tenemos bien definida. En otra charla quizás podríamos hablar de salud, pero eso es lo primero. Primero, la lucha contra la anemia. Segundo, el Internet. Sé que hay una pregunta más adelante sobre Internet, entonces saltemos ese punto y vayamos al siguiente. Pero que quede muy claro que si no tenemos Internet al 100% del país, en todas las escuelas, no va a poder existir una educación inclusiva, especialmente en nuestra nueva normalidad con la educación dual. Entonces, vayamos a lo que queremos reestructurar o reformar, que es la malla curricular. Y lamentablemente no explotamos la ventaja competitiva que tiene el Perú con los demás países, que justamente es la diversidad, ¿no? La cultura, lo que nos enriquece tanto a los peruanos. Nosotros no la estamos explotando, y eso es debido a que no nos preparan desde el colegio. Primero, queremos una educación regional. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando las potencialidades, las riquezas, las oportunidades de empleo desde el colegio. No estamos inculcando a los jóvenes justamente esas potencialidades, y es por eso que, acabando el colegio, lamentablemente muchos optan por venir a Lima. O sea, estamos centralizando a la población, que obviamente ya no da más esta ciudad, y en cambio las regiones tienen potenciales realmente importantes, pero, vuelvo a decirlo, la educación no ha sido específica en ello. Entonces, una educación por regiones donde realmente preparemos a los jóvenes para que encuentren oportunidades y encuentren empleo en las regiones. Ahora, para ello debemos, y esto se hace en países como Brasil, y hablemos de países cercanos, hermanos. Brasil es un país fronterizo, el tercer socio comercial, es una realidad obviamente cercana, no estamos hablando de Alemania, ni Japón, ni Finlandia, ¿no? Ejemplos puntuales. Brasil ya lo hizo, se ha modernizado, tiene una currícula moderna. Nosotros seguimos en la Edad Media. Ellos, el 40% del tiempo que, pasan los alumnos en la escuela, la dedican a las habilidades blandas.
ustedes, ¿no? Jóvenes, entienden la importancia de las habilidades blandas, los que busca justamente un empresario, un jefe, ¿no? Busca que el joven tenga, digamos, un pensamiento, digamos, de análisis, que pueda razonar, que tenga inteligencia emocional, que se pueda comunicar. Son cosas que hoy no nos están enseñando en el colegio, que simplemente nos enseñan a aprender de memoria. Y eso no nos permite hacer, digamos, un análisis de alguna situación, desenvolvernos como quisiéramos y tener mayores oportunidades. Entonces debemos dedicarnos a las habilidades blandas. Segundo, del colegio en países como Brasil ya los van preparando hacia una posible carrera. ¿Por qué? Porque ya conocen sus habilidades blandas, entonces ya los van guiando, por ejemplo, a medicina o ingeniería o al deporte, abogados, en, bueno, lo que a cada chico pues se puede desarrollar mejor. Entonces ya nos están sacando ventajas desde el colegio. Entonces necesitamos incidir en las habilidades blandas. Otro punto importantísimo, que es la realidad del país, es que los jóvenes salimos del colegio y tenemos que trabajar, ya sea para ayudar a la economía del hogar o para pagarnos los estudios superiores o, digamos, en universidad o técnico, porque obviamente no alcanzan los recursos. Pero ¿qué habilidades nos enseñó el colegio para defendernos? O sea, ¿qué herramientas tenemos para salir adelante en un mundo competitivo? No, pues aprendimos a solamente recitar de memoria. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos cursos técnicos ya desde el colegio, que salgan con una diploma quizás técnica. Obviamente, vuelvo a decirlo, digamos específico en las regiones para que se puedan desarrollar de forma inmediata en la economía de cada región. Entonces, le estaríamos dando armas para que encuentren un empleo. No tengan que aceptar cualquier empleo, porque es la realidad, los jóvenes se cachuelean, ¿verdad? Como se dice, en cualquier empleo mal pagado, subpagado y obviamente informal. Entonces tenemos que darle las capacidades desde el colegio en cursos técnicos, o sea, una currícula que sea para un mundo moderno, globalizado. Luego, ¿cuál es un gran problema del país y que nosotros lo tenemos bien identificado en nuestro plan de gobierno? Justamente es la falta de comunicación que existe entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Parecen islas totalmente separadas y no entienden la importancia de que trabajen en conjunto, porque hoy se enseñan un montón de carreras que no tienen demanda. O sea, no hay demanda, las empresas no requieren esas habilidades, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos formando a los desempleados más capacitados del mundo, porque tenemos muchísimos con títulos, incluso universitarios, que no encuentran empleo. Y si lo encuentran, vuelvo a decirlo, es un empleo que no va de la mano con lo que han estudiado, que no es bien pagado, que es quizás informal por la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el Estado, ¿verdad?, impulsa a los jóvenes hacia las carreras que sí tienen demanda en el país, para no generar mayor desempleo. Por eso es que nosotros vamos a absorber funciones que tiene el Ministerio de Trabajo actualmente, lo vamos a integrar al Ministerio de Educación, y que la educación sea justamente para, digamos, una educación para el trabajo. Eso es fundamental, que nos eduquemos para el fin que es encontrar empleo y salir adelante para nuestras familias. Otro tema que hay que solucionar, y ustedes lo saben bien, el 66% de los jóvenes opta por una universidad, una carrera universitaria. Actualmente la demanda laboral, casi el 80%, son de carreras técnicas, que en muchos casos incluso pagan más que una carrera universitaria. Entonces hay que romper un poco el chip que tenemos los peruanos, por eso es que necesitamos hacer un trabajo importante de comunicación. El Estado tiene que ser un comunicador y guiar a los alumnos hacia las carreras o, digamos, las opciones que realmente tengan mayor demanda. El 66% se inclina por una carrera universitaria, pero la demanda laboral solamente es del 20%. Entonces necesitamos hacer una reestructuración de cómo funciona el sistema educativo para preparar realmente para que tengamos empleo, porque de eso se trata. Ahora, nosotros hemos hablado del famoso cerume, ¿no? Que han dicho cerumen, pero lo cual nos causa mucha gracia y es muy positivo. ¿Por qué? Porque está entrando la idea de lo que es el cerume. ¿El cerume qué es? Es justamente como tienen los que estudian medicina, que se van a las distintas zonas rurales o urbanas marginales,
y realizan las prácticas preprofesionales y que son remuneradas. Entonces, ustedes, chicos que conocen bastante bien la realidad del Perú, saben que el Perú está totalmente abandonado, que nuestras regiones están abandonadas, donde necesitamos, digamos, gente comprometida para que saque adelante este sector tan olvidado. Entonces, necesitamos que hagan sus prácticas todos los peruanos en todas las carreras, que se habiliten para todos, obviamente remunerados por el Estado. Y de esa forma, en las municipalidades que están totalmente olvidadas, porque las conocemos bien, donde no tienen los profesionales, no tienen los asistentes, no tienen el recurso humano para sacar los proyectos adelante, ahí irán los arquitectos, los futuros arquitectos, irán los ingenieros, y van a aprender en la cancha. Y eso es lo más importante, aprender en la cancha. Lo que se aprende en la cancha nos tardaría muchísimo en las aulas, y entonces la experiencia es fundamental. Y de esa forma podríamos ayudar también en los colegios, las zonas más abandonadas, justamente para que vayan también y asistan a los profesores. Y remunerado, como bien le decía. Pero ¿cuál es la otra ventaja de esto? Que los jóvenes podrían acreditar experiencias más adelante, porque la otra realidad es que salen de las universidades y automáticamente las empresas y el sector público les pide la experiencia. Ok, ¿cómo voy a tener experiencia si recién salgo de la universidad? Entonces, definitivamente esto ayudaría justamente a los jóvenes a acceder a empleo y obviamente sería, vuelvo a decirlo, remunerado. Para lograr todos estos cambios debemos invertir en infraestructura, que es fundamental, especialmente con esta pandemia que ha golpeado mucho al sector privado y van a migrar al sector público. Por eso es que proponemos el Ministerio de Infraestructura, obviamente el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, porque sin planificación, ustedes que están estudiando saben que no se llega a nada, hay que planificar el Perú, y justamente con estos ministerios de desarrollar y dotar de la logística también a los colegios y a las universidades y los institutos que tanto hacen falta. Y obviamente con el Internet, que más adelante vamos a tocar. Pero un tema fundamental, importantísimo, que también lo vi en Brasil y estuve allá, esto no lo han contado, yo mismo he visto la realidad, y ellos sí que tienen una Amazonía enorme también, están conectados al 100%, casi de toda su Amazonía. Entonces, ellos sí apuestan de forma digamos, muy frontal al profesor. Y esto es algo que debemos entender. El profesor es la pieza clave, es fundamental. El profesor tiene que estar bien preparado, bien capacitado, debe ser respetado. Lamentablemente se le falta mucho el respeto al profesor. Entonces debemos guiarlo al profesor con capacitaciones, no solamente buscar castigarlo, y obviamente con las remuneraciones que corresponden, porque son las personas que educan a todo el país. Y es tan importante el profesor y que se han olvidado en esta pandemia, porque el aprende en casa que no ha funcionado, son cursos simplemente grabados, pero no hay interacción del alumno con el profesor, que es fundamental, por eso hay un retroceso en la educación. Esta interacción es importantísima y también con sus alumnos, por eso es importante lo antes posible poder regresar a los colegios. Pero vuelvo a decirlo, al profesor hay que prepararlo para esta nueva educación que va a ser dual y esto se va a mantener efectivamente. En las zonas rurales tendremos al profesor, ¿verdad?, presente con su asistente, pero en una pantalla donde no podamos llevar todos los distintos cursos, a través de la tecnología en una pantalla podamos llevar todos los cursos con el profesor presente. Entonces hay que prepararlo al profesor también para este nuevo sistema y para enseñar las habilidades blandas que son tan importantes. Muy bien, entonces de forma concisa, ya el candidato para las elecciones presidenciales, John Forsyth, nos ha hecho el uso extendido también sobre sus propuestas de la educación en el Perú. También tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué visión tiene sobre la educación sexual dentro de los colegios? Ok, bueno, esto es importantísimo, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento realmente que esté, digamos, los psicólogos presentes, especialistas. Tenemos que hablarle a los jóvenes de la educación sexual, tenemos que prepararlos. No podemos voltear la mirada y no reconocer un problema que es bastante real, que lo medimos y obviamente en las zonas más marginadas es aún peor. Es justamente ahí donde tenemos que apoyarlos, porque definitivamente el Estado no está cumpliendo su rol.
de asesorar, de guiar a nuestra juventud. Por eso es que nosotros sí proponemos que estén los psicólogos especialistas, ¿no? Asertivos y muy empáticos con la población estudiantil, ¿no? Para eso tendremos obviamente un minucioso proceso de selección. Obviamente necesitamos trabajar mucho en la salud mental también, para que sean un apoyo. Nosotros hemos construido en La Victoria uno de los centros de salud mental más grandes del país, pero definitivamente esto se va a solucionar con los padres, por eso hay un gran trabajo que hacer con los padres tienen que asistir a los colegios y tiene que haber mayores comunicación con ellos, con el psicólogo del colegio, y preparar directamente a los alumnos, encararlo de forma frontal. Muy bien, entonces, para la educación sexual en los colegios, usted menciona que van a educar a los profesores y también a los padres para que puedan tener más o menos esa educación los estudiantes. ¿Ese es el planteamiento? Tenemos que trabajar, obviamente, con los profesores, con los padres. Tiene que haber el psicólogo, que se cumpla el psicólogo para que pueda tener las charlas, ¿no? Ahora, se han perdido la educación cívica, que es fundamental, pero se tienen que tocar estos temas en el colegio. Es una realidad, no podemos voltear la mirada. Por eso es que los psicólogos son fundamentales y que trabajen directamente con los alumnos, que haya una real educación sexual. Es una problemática, vuelvo a decirlo, que no le podemos dar la espalda. Muy bien. Entonces, también tenemos otras preguntas más. ¿Qué opina de la ley universitaria y el rol de la SUNEDU? Bueno, es importantísimo seguir con este trabajo, cuidar a la SUNEDU, fortalecerla digamos, en varias normas más, como por ejemplo, ¿cómo es posible que las universidades públicas, los alumnos tengan que pagar por su título? La universidad debe ser gratuita, pero para sacar el título, al final te cobran entre 2.000 a 6.000 soles, entonces el 36% que sale en las universidades al final no saca el título, porque obviamente es un costo que no pueden solventar. Entonces sí, hay que continuar este trabajo importante en la SUNEDU, ¿no? Fortalecerla más y luchar para realmente tener una educación que sea gratuita en el sector público y ser muy vigilantes nuevamente con el sector privado. Muy bien. Entonces, sobre el rol de la SUNEDU, ¿alguna opinión concreta, concisa? Miren, nosotros vamos a fortalecer, es importantísimo. Queremos que continúe este trabajo, queremos una educación de calidad, no queremos universidades abusivas. Y, por ejemplo, pues que las universidades realmente inviertan lo que corresponde en ciencia y tecnología, en investigación. Por eso es que es importante este trabajo de la SUNEDU. Nosotros la vamos a fortalecer definitivamente y apoyar con nuevas normas, ¿no? Y facilitar los institutos, que, bueno, lo puede ser a través de la SUNEDU, pero digamos que habiendo cursado el cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Con esta formación técnica puedan entrar automáticamente a unas carreras técnicas. Y todo eso lo vamos a trabajar en conjunto con la SUNEDU y con las leyes que correspondan. Muy bien, entonces también nuevas preguntas. ¿Qué opina de la propuesta de Internet para todos los peruanos? El Internet es fundamental. Nosotros lo queremos declarar en 15 meses de derecho fundamental. O sea, hoy todos los peruanos tienen que tener el derecho de acceder a Internet. Yo mismo viajé a Brasil, vuelvo a comentarlo, para ver, justamente profundizar. Estuve con el exministro de Educación de Brasil, comprenderán Brasil una potencia, de los cuales se puede aprender muchísimo. Y que, vuelvo a decirlo, es una realidad parecida a la nuestra, es un país hermano. Entonces, nosotros creemos en la compra de un satélite de comunicaciones para que podamos tener acceso todos los peruanos en todas nuestras zonas rurales al Internet. Pero también entendemos cómo funciona el Estado, y el Estado es lento, y para que esto sea realidad va a tardar. Por eso es que hemos estado en Brasil y hay otros países con los cuales podríamos hacer convenios internacionales, y de esta forma colgarnos de los satélites mientras nosotros adquirimos el nuestro, y darle de forma automática Internet a toda la población, pero especialmente a todos los colegios más abandonados, a las escuelas, justamente para que puedan tener una educación inclusiva, porque si no hay Internet no va a ser inclusivo. El aprender en casa obviamente ha sido un fracaso porque gran parte de la población no accede al Internet. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando?
Eso es fundamental, lo queremos hacer de forma inmediata, y también, por otro lado, las empresas de telecomunicación que trabajan en el Perú, que obviamente tienen derechos en el país, y que se les permite trabajar de una forma como corresponde, también tienen responsabilidad. Y son estas empresas que también deben ponerle internet gratuito a los colegios, porque deben preocuparse de la educación y la responsabilidad social que tienen con el país. Muy bien, entonces también vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre un eventual incremento del presupuesto público para la educación? Muy buena pregunta. Todo lo que comenté anteriormente en la primera pregunta, hemos sido, bueno, hemos entrado al detalle de todo lo que queremos hacer. Obviamente no se va a poder hacer sin recursos. Hay que aumentar, digamos, la inversión porcentualmente del PIB en educación. Sabemos que vamos a tener una situación financiera muy crítica en el país, por eso es que es tan importante activar la activación económica rápidamente. Obviamente necesitamos la vacunación, que es para otra charla, pero también tenemos el programa para vacunar de forma inmediata a todos los peruanos. Pero debemos, lo más importante hoy, tiene que haber una estabilidad política. ¿Una estabilidad política para qué? Para generar confianza. ¿A quiénes? A los inversionistas, para que vengan las inversiones, tanto extranjeras, pero también las locales, para que los empresarios peruanos sientan la tranquilidad que puedan invertir su capital en Perú y no se lleven sus inversiones a otros países. Y de esta forma generar recursos, generar ingresos, que se reactive nuevamente la economía. Vamos a extrabar los proyectos más grandes. Hay más de 28.000 millones de soles trabados en proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la economía del Perú y el desarrollo social del país. Ahí están los grandes colegios, los hospitales, los aeropuertos, la ampliación de Jorge Chávez, Chincheros, Chavimochi, para la agricultura, Majesiguas también, los proyectos de agua. Entonces, esos son los proyectos que podemos extrabar de forma inmediata, que son de prioridad, con lo cual vamos a generar muchos puestos de trabajo, más de 1,5 millones, pero no vamos a reactivar la economía. Tenemos que reactivar la economía de forma rápida, también invirtiendo en el pequeño, en el emprendedor. Los peruanos somos emprendedores y para ellos era el Reactiva. Pero el Reactiva no le llegó a ellos, solamente le llegó a la gran empresa. Yo hice 2 ferias financieras en La Victoria para que los pequeños puedan acceder, los emprendedores, al Reactiva, y no accedieron. Por eso tuvimos que hacer una segunda y tampoco lo hicieron, porque los requisitos que le ponían eran demasiado altos. Entonces, ¿quién se llevó la plata? Nuevamente, la gran empresa. Pero para ellos no era, si el 80% del Perú es informal, si con el Reactiva ya excluías a toda esa población, o sea, solamente reactivabas al 20% y ese 20% solamente a las grandes empresas que cubrían con los requisitos. Entonces tenemos un montón de funcionarios, tenemos políticos que no entienden la realidad del Perú, que están a espaldas de la población del país, que trabajan desde un escritorio que pareciera que no tienen ventanas y que no ven lo que está pasando en la calle. Por eso el Estado debe ser el aval y reactivar al pequeño. ¿Y por qué esto es tan importante? Vuelvo a decirlo, porque necesitamos los recursos para la educación, por ejemplo, y para salud también. Entonces, nosotros queremos acabar nuestra gestión con alrededor de 6 a 7% invertido en educación. Es un trabajo difícil, pero tenemos también a los profesionales, tenemos a Jorge Chávez, que ha sido presidente del BCR, que ya sacó al Perú de la peor crisis económica, bueno, después de esta, ¿verdad?, en los 90. Ya sacó adelante. Entonces tenemos un gran equipo para generar los recursos, para invertirlo en lo que realmente importa, que es la población, invertirle en la población y en la educación. Entonces, ¿considera que el incremento del presupuesto público de la educación es una inversión a largo plazo? No, esto se debe dar de forma inmediata. Por eso, como le comentaba, con el Ministerio de Infraestructura vamos a mover la economía porque vamos a generar empleo, pero vamos a invertir en la educación, toda la infraestructura para que pueda absorber justamente a todos los alumnos que están dejando el sector privado, ¿no? Y obviamente activar la economía para invertir de forma inmediata. Estos grandes proyectos, estos 28.000 millones van a servir para reactivar la economía y también invertir en educación. O sea, la educación no puede esperar al mañana, tiene que invertirse desde hoy. Muy bien.
Y también la última pregunta del primer bloque, porque también luego tenemos las preguntas también que nos han hecho llegar a nuestros correos institucionales virtuales. La última pregunta, pero no quiere decir que por eso es la menos importante. Lo hemos visto en Puente Piedra también haciendo el año pasado, también hablando sobre que han aumentado los hechos delictivos a nivel nacional con el ingreso también de personas que no han venido a trabajar en el Perú. Usted mencionó concretamente algo pequeño en las grabaciones de los amigos periodistas. Entonces, a esto nace la pregunta. ¿Está de acuerdo con una reforma constitucional o una nueva constitución? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y estamos recorriendo el país entero y muchos hablan de la Constitución, ¿no? Que se necesita cambios, cambiar la Constitución, X y Y. Y ahí se les hace la pregunta, ok, ¿y qué es lo que quieren cambiar en la Constitución? Y ahí es donde comienzan los conflictos. No se entiende muy bien cuál es el problema, qué es lo que hay que cambiar, qué le va a dar más estabilidad, qué va a desarrollar mejor al Perú. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que creemos? Y que está comprobado. Mire, el Perú va a cumplir 200 años, ¿no? De su constitución. 200 años. Hemos tenido 12 constituciones. Por ejemplo, Estados Unidos solo ha tenido una en todo el tiempo de su existencia. Nosotros tenemos 12 constituciones. Y ahora estamos analizando si hacemos una nueva o no. Pero ningún partido realmente ataca el problema que tiene el Perú, el problema principal, que es el cáncer del país en sus 200 años de constitución, que es la corrupción. La corrupción es el real problema del país. El país genera recursos, porque si no, ¿cómo se han robado en el año 2019 23.000 millones de soles? O sea, la corrupción se ha robado 23.000 millones de soles en un solo año. La brecha del agua, por ejemplo, para que todos los peruanos tengamos agua y desagüe en el Perú, estamos hablando de 49 millones. O sea, en 2 años lo que se roban ya estaría casi cerrada esa brecha. Entonces, debemos atacar, debemos ser frontales con el problema que tiene el Perú. Y no es que no genere recursos, el Perú es un país maravilloso y tenemos todas las cualidades para salir adelante, pero la corrupción es la que nos está matando. Por eso es que nosotros creemos en una constitución anticorrupción, y que es agregarle a la constitución un capítulo en el cual defienda a todos los peruanos del Bueno, esperemos unos minutitos que creo que nuestro candidato tiene problemas tecnológicos. Vamos a ver qué es lo que pasa en un minutito, por favor. Está bien. George, ¿estás ahí? No te escuchamos. Se ha cortado la imagen y el audio. Justo se cortó en la parte más interesante sobre, como él ya había comentado con anterioridad. Ahora sí, le damos paso. Ok, sí, bueno, acá andamos corriendo todo el día, ¿no? Pero bueno, un gusto estar con todos nuevamente. Entonces, simplemente para terminar, tenemos que empoderar también a los ciudadanos, pero debemos atacar el problema principal que tiene el país, que es la corrupción. Hoy debemos ser más inteligentes que nunca. Cambiar toda una constitución hasta que se aplique, hasta que se va a generar inestabilidad, ¿ok? Esa inestabilidad que va a generar una falta de confianza y falta de inversión. Entonces, hoy que estamos en la peor crisis económica que sería el Perú, digamos, generar desconfianza, más de la que vivimos viviendo, estos políticos que se pelean entre ellos, que cierran el Congreso, sacan presidentes, que la verdad la inversión privada ya no sabe, ya se va a invertir en otro país porque no hay estabilidad. Un cambio total en la Constitución, obviamente hoy, en las circunstancias en que estamos, es bastante irresponsable. No habría empleo, no podríamos generar las inversiones que son tan importantes para sacar el país adelante. Muy bien, entonces, ¿considera entonces una reforma constitucional o una nueva constitución?
una reforma constitucional para hacer los ajustes que correspondan y no trabar más, no ponerle más freno en mano al Perú. El Perú tiene que avanzar, somos un país rico, somos una potencia, siempre dicen que somos, que los peruanos estamos durmiendo en una banca de oro, y eso es lo más falso que hay. Son los políticos, los congresistas que están durmiendo en la banca de oro, que no permiten a los peruanos que están en la calle chambeando, ¿no? Porque los peruanos somos chamba, que nos estamos sacando la mugre trabajando, son estos políticos y sus decisiones y sus intereses personales que no dejan que el Perú salga adelante. Es hora de dejar de sacarle el freno en mano que tiene el Perú y salir adelante y generar los recursos que necesitan todos los peruanos para que podamos luchar con los problemas reales, que es el agua, es la informalidad, que está totalmente abandonado. El país, el Estado nunca le importó la formalidad, por eso es que tenemos estos niveles, nunca le importó el pequeño, siempre le importó la grande empresa. ¿Por qué? Porque el 30% que era formal generaba la gran parte del PBI. Entonces, como los políticos son mediocres, el carro avanzaba, el carro que se cae a pedazos, ¿no? Con todas las luces prendidas, el tablero prendido, que ahorita el carro se cae, pero ahí seguíamos porque eran mediocres. Nunca vieron el otro pedazo, que es el 80% de los informales, que si los impulsamos, le damos las facilidades, el préstamo, realmente podríamos tener un carro de lujo y los países no nos estarían pasando a toda velocidad y podríamos ser competitivos. Tenemos que un Estado que realmente se concentre en sus problemas y mire a los pequeños que son la gran mayoría del. Muy bien, entonces, considerando que sea una reforma constitucional que ampare los derechos del ciudadano, también de los trabajadores, es por eso que nace también sus candidaturas en Victoria Nacional, que ¿cómo describiría a Victoria Nacional para los estudiantes universitarios que lo están oyendo? Bien, sí, nosotros somos un partido. Bueno, les cuento rápidamente por qué nace la candidatura, ¿no? Yo le prometí a todos los victorianos, como le prometo a todo el Perú, cambiar mi distrito y cambiar el país. Nosotros hemos cambiado el distrito de La Victoria, el más peligroso, el que veníamos de una gestión donde hay 24 personas presas, lleno de informalidad, un caos total, sucio, desordenado, y a mí me molestaba mucho, porque soy sumamente patriota y bueno, he jugado para la selección nacional, que es mi gran orgullo haber jugado con la camiseta del Perú. Soy teniente del ejército, entonces me han educado con un patriotismo muy importante y me fastidiaba mucho cuando hablaban mal de La Victoria, que es un desastre, como me fastidia mucho cuando maltratan a nuestro país internacionalmente. Entonces yo prometí cambiarlo y lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado, hemos eliminado todas estas mafias, estando en la calle con chaleco antibalas, no estando en una oficina, porque en una oficina no vamos a lograr nada. Hemos formalizado a los peruanos, más de 20.000 emprendedores que están abandonados en la calle. Le hemos dado los locales para que puedan trabajar de forma formal. Hemos construido los parques, las pistas que necesita el distrito y hemos estado en la pandemia en la calle, entregando las canastas, dándole albergue temporal a todos los peruanos que querían llegar a su región. Entonces hemos cambiado La Victoria. Pero ¿cuál es y por qué estoy postulando ahora? Porque nos quedó algo pendiente, que es el agua. El problema del agua en el Cerro del Pino y Zancón. Y yo no lo iba a cambiar de mi posición de alcalde, porque ya es el Ministerio de Vivienda. Yo podría estar 10 años en La Victoria y no íbamos a tener agua en el Cerro del Pino y Zancón. Y eso es algo que me cansó. Entonces dije, voy a tener, así como empecé de regidor, ahora alcalde, ahora voy a tener que llegar a la presidencia porque no vamos a permitir que los ministros hagan que los peruanos vayan de rodillas a pedir agua. Entonces de alcalde no lo iba a solucionar. Y sí, ya llegando a la presidencia lo vamos a poder corregir. Entonces necesitamos un Estado que realmente trabaje para la población y no trabajen para sus intereses personales. Por eso que tenemos que hacer modificaciones, sí, modificaciones inteligentes, importantes, que no vayan a frenar y caer en una peor crisis en Perú. Bien, George, muchas gracias. A ustedes. Y gracias también a los participantes por esta inquietud que tienen de reformar el país a través de la educación con los estudiantes universitarios. Agradecemos a Marco Apaza, que es el secretario general de la Federación Estudiantil del Perú. Y bueno, podemos generar otro conversatorio porque hay algunas preguntas pendientes, pero bueno, ya también el tiempo se nos ha acabado lamentablemente. Muchas gracias, George, por tu participación. Gracias, Marco. Gracias, Gabriel. Encantado. Gracias a todos ustedes, muchachos, a seguir dándole duro. Es responsabilidad de todos luchar por el Perú.
lo vamos a hacer en conjunto, no lo va a lograr un candidato, no lo va a lograr un partido. Entendamos que el Congreso va a ser fraccionado y debemos ver quiénes son capaces de realmente formar consensos, unificar al Perú. Dejemos los problemas a un costado, los problemas políticos, personales, de ideología. Si todos queremos sacar el Perú adelante, bueno, entonces ya tenemos algo en común, con lo cual, tendiendo lazos y puentes, vamos a lograr ese objetivo. Pero necesitamos los jóvenes, muchachos, los necesitamos a todos ustedes que ya han demostrado que pueden hacer grandes cosas por el Perú, como recuperar la democracia. Así que encantado de estar en otro Zoom, en otra charla. Obviamente muy contento de estar, yo soy universitario, para los que no saben, y muchos se hablan de eso, yo ya me falta un curso obligatorio y 3 selectivos, y ya acabé mi carrera de administración en la UPC, ¿no? Pero ahora eso lo acabo en este ciclo, ¿no? Ahora, y dicen, ahora sí, con el título ya voy a estar preparado, ¿no? No hay cosa más falsa, nos han robado toda la plata. Los peruanos con grandes títulos que han estudiado en el exterior con doctorados, son ellos los que nos robaron la plata. Sí es importante la capacitación, por supuesto, pero es importante la calidad de personas. Y el Perú debe formar calidad de personas, gente buena y gente capacitada. Así que muchachos, todos los éxitos del mundo y espero verlos en una nueva charla. Gracias, George. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos.